Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a el último culto del mes de julio. Y vamos a empezar este tiempo pues teniendo una pequeña lectura de un versículo que está en Jeremías 32:27. Dice así: Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y en este versículo vemos haciendo una pregunta retórica al Señor, cuya respuesta ya sabemos: en absoluto. No hay nada demasiado difícil, nada que no esté bajo el control del Señor. Y si él fue capaz de crear toda la humanidad a partir del polvo, de darte rasgos físicos, de personalidad, talentos distintivos, dones diferentes, ¿cómo no puede hacerse cargo de cualquier asunto que nos concierne? El Señor es omnipotente, todopoderoso y capaz de ayudarnos en todo. Es omnisciente, todo lo sabe, incluido cada detalle de nuestra vida. Y es omnipresente, nunca nos abandona. Además nos ama incondicionalmente, lo cual significa que siempre actuará en nuestro beneficio. Y lo importante de todo esto, que en muchos de los casos ya sabemos, es aplicarlo a nuestra vida, para que ésta sea una vida victoriosa, abundante y con propósito. Puede que te halles en un momento de prueba y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿confiamos de verdad en que el Señor está dispuesto a manejar cualquier situación, aunque sea difícil a la que me enfrente? Si lo haces, posiblemente pues no te vas a tambalear, ni surgirá el miedo ni la preocupación. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿podemos dejar de intentar manejar nuestra situación e invitar al Señor a que Él la maneje? ¿Podemos soltar el control de nuestra vida permitiéndole que Él haga lo que quiera con ella? Y la respuesta a esto pues revela quiénes somos y en quién creemos. Y después de este pequeño pensamiento vamos a dar paso a dos hermanas, a Dorcas Melián y también a Marichel Brito y a Antonio Buso. Ellos nos van a contar qué es para ellos un día en el Señor, un día con Dios. Y posteriormente, pues nuestro hermano Javier Manfredo tendrá también una exposición sobre esto que hemos leído, sobre quién tiene el control de la situación. Pasamos a escucharlos. Hola, mi nombre es Dorcas, por si alguien no me conoce. Y bueno, cuando Luis me pidió hacer este vídeo, pues me hizo reflexionar, aunque él me decía, es una respuesta fácil, dice, no te compliques mucho la vida. Pero me hizo reflexionar en cómo es mi día con Jesús y sobre todo pues pensar en qué es lo que hago cada día. Y que muchas veces pues creo que nos dejamos llevar por el día a día, por las rutinas, el trabajo, o como siempre hacemos eso, pues no sé, no le prestamos atención. Pero a la hora de saber pues qué contestar, pensé, bueno, pues qué hago de diferente en mi vida que igual otra persona no la puede hacer, otra persona que no conoce de Dios. Y bueno, lo primero que hago, o de las primeras cosas que hago en el día, es cuando me subo al coche, pues siempre me gusta tener un momento de oración y dedico igual medio camino hasta el trabajo o a donde quiera que vaya, pues a hablar con Dios y agradezco pues por la noche, por un nuevo día, por todas las cosas que me da. Pongo el día en sus manos también, le pido su cuidado, su protección para ese día. Y, y también pues aprovecho y me desahogo, hablo con él de mis preocupaciones, de las cargas que pueda tener o mis sueños. Y pues creo que me paso prácticamente eso, todo el camino hablando con el Señor y diciéndole pues qué ocurre en mi vida. Y ya después pues uno entra en el día a día y a lo mejor no tienes tan presente todo lo que haces, que te fijes paso por paso, pero
A veces creo que cuando más lo tienes en cuenta es cuando metes la pata, cuando haces un comentario que igual no deberías haber hecho, o te ríes de algo que tú dices, uy, por aquí no es. y bueno, al final el tener al Señor en tu vida y tener al Espíritu Santo, pues te hace también, pues eso, darte cuenta de dónde estás, qué estás haciendo y te intenta llevar pues por el camino del Señor, sabiendo qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que deberías hacer. Y sobre todo pues estas 2 semanas me ha hecho reflexionar bastante varias de las canciones que hemos cantado. Desde la semana pasada pues hablando sobre Eres mi respirar, y esta semana con Mi universo y Prefiero a Cristo, pues creo que han sido 3 canciones que contestan bastante bien esta pregunta en qué es lo que debería ser mi vida con Jesús cada día y qué es lo que aspiro, aunque a veces no lo consigo, pero aspiro a que el Señor sea mi respirar, que sea mi pan, que sea mi alimento en cada momento, que sea mi anhelo, y también pues aspiro a que el Señor sea el centro de mi vida, sea a quien le entrego cada segundo, cada cosa que hago, cada plan que tengo, y que en cada cosa que haga, pues prefiera a Cristo, que no lo que me da este mundo, y prefiera tenerle a Él como mi Salvador y como mi guía, que cualquier cosa que tenga a mi alrededor. Así que intento recordar en cada momento que ese es mi propósito, el servirle al Señor con mi vida, esté donde esté, y que pueda hacer luz para Él. Y hasta aquí mi participación. Gracias. ¿Alguna vez has terminado el día y te da la sensación que por mucho que hagas, nunca llegas a todo lo que querías? Pues yo sí. Cuando me propusieron compartir un día con Dios, pensé, ¿y qué voy a contar? Porque si soy sincera, mis días no suelen ser nada tranquilos. Están llenos de trabajo, organización, responsabilidades, intentar llegar a todo. Pero es ahí donde Dios empezó a trabajar mi corazón. Durante mucho tiempo pensé que seguir a Jesús significaba esforzarme más, hacerlo mejor, ser capaz de llegar a todas las cargas, las responsabilidades, ser ejemplar, ser buena cristiana. Sin darme cuenta, la exigencia se convirtió en mi compañera de viaje. Y llegó un momento donde ya no me quedaban fuerzas y le tuve que decir al Señor, ayúdame porque te necesito, porque ya realmente no quiero seguir viviendo así. Y Él está respondiendo a esa oración, no de una forma espectacular, lo está haciendo con paciencia, hablándome cada día a través de su palabra y enseñándome una manera diferente de vivir. Y ese es mi día con Dios. Creo que apenas estoy comenzando, porque este es un camino largo del creyente. Hay una frase de una canción que se ha convertido en una de mis oraciones. Y quiero ponerles este trocito, sobre todo para que se queden con esta frase. Yo quiero ver la vida como tú. ¿Se fijaron en la frase? Quiero ver la vida como tú. No le estoy pidiendo al Señor que me quite las responsabilidades. Le estoy pidiendo que me enseñe a mirarlas como Él las mira. Y he descubierto algo más. La paz no llega cuando todo queda resuelto. La paz llega cuando aprendo a confiar en que Dios sigue obrando, incluso en aquello que todavía no está resuelto. Y esto para mí no es nada fácil, porque muchas veces miro la vida desde la preocupación, desde el miedo a no llegar, desde la necesidad que tengo que demostrar que podía con todo, o desde mi propia autoexigencia. Pero Jesús la mira de otra manera. Cuando empecé a pedirle que me cambiara mi corazón en este tema, el Señor comenzó a responderme con un pasaje que parecía escrito para mí, que lo he oído muchísimas veces y todos creo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. Entendí que Jesús no me estaba pidiendo que cargara con más,
Me estaba invitando a descansar en Él y aprender una nueva manera de vivir. Pero esto no solo queda ahí. El Señor me vuelve hablándome con otro pasaje y me dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Y esto es más importante de lo que creemos. Y entonces recordé algo tan básico del Evangelio. Antes de ser trabajadora, antes de ser esposa, antes de ser madre, antes de cualquier responsabilidad, soy su hija. Y una hija no tiene que demostrarle a su padre constantemente que necesita su amor. Y cuando me vuelvo a acelerar, cuando otra vez quiero controlarlo todo y siento que depende de mí, hay un versículo que el Señor me lleva otra vez. Estad quietos y conoced que soy Dios. En el Salmo 46:10. Es como si el Señor me dijera: Marichel, deja de intentar sostener tú lo que solo yo puedo sostener. Las responsabilidades siguen estando, el trabajo sigue ahí, los problemas no desaparecen y sigo teniendo mis luchas. Pero ahora estoy aprendiendo que depender de Cristo no significa que Él haga mi trabajo por mí. Significa trabajar cada día con Él buscando su dirección, su sabiduría, su paz y sabiendo que el resultado siempre va a estar en sus manos. Todavía vuelvo a cargar más de lo que me corresponde. Todavía hay días en los que la autoexigencia quiere volver a tomar el control de mi vida. Pero ahora sé que Cristo sigue respondiendo a aquella oración que hice y eso me llena de esperanza. No estoy compartiendo esto como una meta o como un día ejemplar de Marichel. Estoy compartiendo el comienzo de una restauración que Cristo está haciendo en mi vida. Y me gustaría terminar haciéndoles una invitación. Vivimos con tanta prisa que muchas veces ni siquiera nos detenemos a mirar lo que está pasando dentro de nosotros. Quizás hoy Jesús también nos está invitando a hacer una pausa, a sentarnos unos minutos con Él, a hacerle una pregunta muy sencilla. Señor, ¿cómo estoy mirando la vida? ¿La estoy mirando desde el miedo, desde la culpa, desde la necesidad de demostrar, desde la autoexigencia, o la estoy mirando con tus ojos? No tengamos miedo de mirar nuestro corazón. Jesús nunca nos muestra una herida para avergonzarnos. Nos muestra aquello que quiere sanar. Y quiero terminar con la misma oración que estoy haciendo cada mañana. Señor, enséñanos a ver la vida como la ves tú. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Como algunos saben, mi nombre es Antonio, mi apellido es Busso, soy hijo de italiano y resido aquí en Canarias nacido en Venezuela y vivo aquí desde hace por lo menos 38 años. Quisiera comentarle, a mí se me ha asignado una bendición y es el de poder compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo, lo que Dios, lo que el Señor hace en mí durante mi tiempo de trabajo. Quisiera comentarles de que trabajo como portero de un edificio y aquí quisiera hacer un inciso y hacer la diferenciación entre conserje y portero. El conserje, al igual que yo, cumplimos un horario, 8 horas, una vez que tenemos que limpiar, ordenar, acomodar, hacer mantenimiento. Y lo cierto del caso es que cuando se cumple las 8 horas, el conserje se marcha y yo me quedo. Tengo un piso, un apartamento asignado para mí, para yo poder vivir aquí. Y empezando por ahí, ya eso es una gran bendición. Llevo 15 años haciéndolo y lo cierto del caso es que a diario le doy gracias a Dios por permitirme vivir aquí mismo en el trabajo. Eso hace de que, por supuesto, tenga ciertos ahorros, no gasto en transporte, no gasto en muchas otras cosas. Entonces, voy al grano y la verdad que es un poco difícil
resumir en poco tiempo cómo Dios actúa en mi trabajo. Aquí vivimos aproximadamente como unas 100 personas, un poquito más quizás. Además de eso, también tenemos una oficina, por lo tanto, a diario viene gente que va a la gestoría, al oftalmólogo, a una comunidad de agua, a un despacho de abogados, y por lo tanto tengo trato con muchas personas. Entonces, la verdad es que no es solamente el ser portero, no es solamente estar en el escritorio o en una puerta y ver pasar a las personas, sino más bien atenderlas. Y eso significa que conozco muchas de sus inquietudes. En un edificio las crisis no avisan. De repente hay un corte de agua, una avería, el ascensor se detiene, se rompe, como dije antes, se rompe una tubería y la gente se estresa, se molesta y busca respuestas rápidas, y yo soy la persona encargada de estar ahí presente. Quisiera dar testimonio de la fe que tengo, porque en otros momentos me hubiese estresado, hubiese reaccionado con molestia, pero hoy en día, ya que conozco las virtudes de pertenecer al pueblo de Dios, obro con paciencia y le pido a Dios sabiduría todos los días para poder ejercer mi trabajo, que no es solo llamar al técnico, sino poner paz dentro de un caos que se puede hacer a diario. Y tengo que normalmente responder con una sonrisa, una palabra amable, sobre todo cuando vienen vecinos enfadados. Además de eso, bueno, recibo el correo, las encomiendas que vienen, el cartero, tengo que tratar de tener un cuidado de lo ajeno como si fuera propio, actuar con honestidad e integridad, guardar con celo las cajas, avisar con tiempo a un vecino, resguardar su pertenencia. Muchos de ellos me han entregado las llaves de su casa, por lo tanto tengo acceso, pero lo cual no significa que pueda acceder libremente. Si en algún momento accedo es porque me piden que vaya, o por una urgencia que pueda haber en un momento determinado, por alguna rotura de tubería o por algo que haya que hacer. Muchas personas no lo saben, pero a diario, mientras barro, paso la fregona o atiendo mis actividades, oro en silencio. Oro en silencio, y por las familias que están aquí, conozco cuáles son las debilidades que tienen o que pueden tener, y eso me hace que yo pueda orar fervientemente en servicio de ello. Que se puede decir que no solamente es el inmueble que tengo que cuidar, sino también a las personas que están conmigo. Quisiera en este momento dar un texto bíblico que sería Colosenses 3:23, el cual dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y que el amo que sirve es Cristo. Además de este versículo, también quisiera traer a colación lo que Dios le decía a Josué cuando tenía que batallar, y decía: esfuérzate y sé valiente, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Entonces quisiera hacer un resumen para decirles que cada vez que yo trabajo, que primero que me oro antes de entrar para que todo esté en manos del Señor y se haga su propósito.
Cuando las cosas hay estrés de mudanza, de averías en el ascensor o alguien que está mojando, un vecino que está mojando a otro, o porque haya ruido, entonces le pido a Dios que me dé sabiduría para poder atender y dar palabras de consuelo para aquellas personas que también se sienten mal, que están pasando necesidades. Como dije antes, oro en silencio por ellos, para que Dios, nuestro Dios, los tenga presentes y tenga cuidado de ellos. Pudiera extenderme mucho más, pero la verdad que el tiempo es limitado y quisiera ahora en este momento hacer una oración. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias Señor, porque me has dado un trabajo, me has dado un oficio donde puedo ejercer, Padre, de una manera u otra, extender tu palabra, ser como una especie de sembrador donde expongo tu palabra. Algunos de ellos no me escuchan, otros me escuchan pero no hace caso, otros al final por lo que quiera que sea no llega a madurar el fruto. Pero en algunos momentos ha caído también, esa semilla ha caído en buena tierra y fértil. Quisiera hacer mención en este momento y le doy gracias al Señor porque hablándole de Él, hablándole del Señor, hablando del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, una de las personas que viven en este edificio o que vivían porque ha tenido que salir del edificio, de la comunidad, se convirtió y fue bautizado y está asistiendo como hermano, como creyente, y esa es una gran oportunidad que tuve para poder ejercer, no desde un púlpito, sino desde el mismo terreno y hablar de ti, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibo de ti. Señor, estoy muy agradecido contigo y te pido que me perdones si en un momento dado actúo de una manera imprudente. Siempre tengo presente que tú eres el Señor y que tengo que hacerlo todo como si fuera para ti. Te lo pido y te doy las gracias, sobre todo te doy las gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias. Hasta luego. En la reflexión de hoy estaremos abordando el conflicto más constante en nuestra relación con Dios. ¿Mi voluntad o su voluntad? Si te pregunto en este momento quién es el Señor de tu vida, clara y rápidamente me dirías Jesús o Dios. Pero vamos a leer lo que Jesús dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Jesús en esta confrontación nos expone la incoherencia de darle a Dios un título que no respaldamos con nuestras acciones. Ese deseo de controlar todo, de decirle a Dios cómo y cuándo hacer las cosas, básicamente intentar ser su jefe, predomina pasivamente en la vida de muchos llamados cristianos hoy día. Y aunque lo veas a primera vista como algo absurdo, esto es algo más recurrente en nuestra relación con Dios de lo que imaginas. Por lo general nosotros los creyentes decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, para que Él sea nuestro Salvador, o sea que seamos salvos por Él, necesitamos hacerlo primeramente el Señor de nuestras vidas. Por eso en este momento necesito que hagamos una pregunta de autoexamen. ¿Realmente Jesús es Señor de mi vida? Ahora vamos a considerar 3 puntos importantes sobre este autoexamen. Primero vamos a pasar por lo superficial, luego vamos a un aspecto profundo y luego nos vamos a la salida, porque no podemos quedar ahí. Vamos primeramente en lo superficial, es el autoengaño, el gran autoengaño. Es sumamente fácil caer en la religión de palabras, aprender el lenguaje cristiano, saber versículos bíblicos, escuchar música con mensajes cristianos de alabanza a Dios y creer que ya con eso somos verdaderamente cristianos. Decimos Señor como un saludo, un amuleto, pero en el día tomamos decisiones basadas puramente en nuestro propio criterio, en nuestros miedos o en ambiciones propias, personales.
el punto clave en esto es que si nuestras decisiones financieras, familiares o morales las seguimos gobernando nosotros, entonces el Señor de nuestras vidas seguimos siendo nosotros mismos y no Dios ni Jesús. Quizás el detalle radica en el significado de la palabra o el título de Señor en los tiempos bíblicos versus Señor en los tiempos actuales. En los tiempos bíblicos el título de Señor implicaba propiedad absoluta, soberanía divina y una relación de dueño-siervo. Sin embargo, en la actualidad, Señor es simplemente un trato de cortesía formal a cualquier hombre adulto o una expresión de respeto. El punto aquí es que quizás no hemos realizado que Jesús necesita ser nuestro dueño y nos autoengañamos al pensar que somos creyentes a la vez dueños de nuestras vidas y nuestras propias decisiones. Y eso no funciona de esta forma. O somos creyentes y seguidores de Jesús y siervos de Dios y hemos rendido nuestras vidas, o somos dueños de nuestras propias vidas y simplemente nuestra fe y nuestra creencia en Dios, en Jesús, está simplemente a un lado o es algo que admiramos. Por eso, al decir Jesús me llama Señor y no hace lo que digo, quería estar diciendo en mi propia mente, lo traduzco de esta forma, me llama Señor y para ti no lo soy. Es el aspecto superficial, simplemente nuestra vida corre y sigue su rumbo normal con nuestras propias decisiones, con nuestras propias criterio propio, nuestra propia opinión, como decía en el proverbio, y no tenemos el temor del Señor de consultarle, de pedirle la dirección, de pedirle la confirmación, de pedirle su dirección y de pedirle su voluntad en cada una de nuestras decisiones cotidianas, incluso en nuestras vidas. El segundo aspecto, el segundo punto es el peligro de ser el Señor de Dios. Y este título está gracioso porque realmente es algo que nunca se va a realizar, pero es algo que nosotros pretendemos ser. Aquí tocamos algo más profundo que nos hace tocar fondo de forma no positiva o nos hace tocar fondo negativamente en nuestra relación con Dios. Y es que a veces no solo queremos gobernarnos a nosotros mismos, sino que queremos dictarle a Dios las pautas. Le oramos dándole instrucciones en lugar de peticiones. Decimos, Dios, haz que esto que quiero que suceda, bendice este plan que ya armé sin consultarte y hazlo para el próximo martes. Amén. O sea, así sea. En esta oración le acabamos de dar una orden a Dios. Nos estamos poniendo en lugar de Dios y hemos invertido los roles de Señor y siervo, de Padre e Hijo, de Maestro y discípulo, y de Dios y creación. Hemos invertido totalmente el orden de las cosas y estamos pretendiendo estar arriba y que Dios sea nuestro servidor, que nosotros seamos el Señor de nuestro Dios. En mi relación con Dios, si mi relación con Dios se basa en mis necesidades y lo que yo necesito y quiero, me estoy conduciendo de esa manera oscura que es querer ser el Señor de Dios. Esto es algo que es más profundo que solo gobernarme a mí mismo. De no permitir a Jesús ser mi Señor, eso ya es pretender hacerme el Señor de Dios. Algo absurdo, tan real hoy día, pero tan sutil a la vez. Realmente nosotros a veces nos metemos, o en algunos ámbitos cristianos se meten en el aspecto de reclamarle a Dios una promesa o de exigirle a Dios una respuesta o no aceptarle a Dios un no por respuesta o de simplemente tener una actitud hacia Dios porque una respuesta no es como la que tú quieres. Y el punto clave aquí es que es el peligro de ser el Señor de nuestras vidas. El peligro de ser el Señor de Dios nos lleva a tener una actitud que autodestruye nuestra fe y nuestra relación con Dios. Por esta actitud hay personas resentidas con Dios, y lo pongo entre comillas, resentidas con Dios. Hay personas decepcionadas de Dios y hay personas enojadas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que yo le pedí. Porque en su cabeza, en la relación con Dios, ellos eran el Señor y Dios era el siervo que debía obedecer. Y eso es tocar fondo de verdad.
Y realmente es un llamado de atención a esta reflexión a que nosotros no lleguemos hasta ese extremo. No solamente el querer no entender que el Señor de nuestras vidas es quien toma el control y que su voluntad es la que prevalece en mi vida, sino el punto también llegar al fondo de querer controlar o gobernar lo que Dios vaya a hacer. Y eso ya es muy peligroso. Ahora, el tercer punto, que es básicamente la salida, lo he titulado ¿qué significa realmente que Él sea el Señor? ¿Qué significa realmente que Jesús sea el Señor de tu vida y de mi vida? Es entender correctamente los roles entre Dios y yo. El pasaje en Lucas 6, del 46 al 49, ya hablando del contexto, si bien inicia con este reclamo de Jesús, ello hace una introducción al tema principal que tiene que ver con nuestra obediencia. Y lo hace con una alegoría o con una imagen acerca de los cimientos de una casa y la base principal que mantiene la estabilidad. Entendiendo que si Jesús es mi Señor, mi parte es obedecer a sus palabras y no necesariamente que Él esté condicionado a mis peticiones y a mis deseos. Edificar una casa sobre la roca, según la ilustración que Jesús hizo, tiene que ver con los fundamentos a partir de los cuales se construye nuestra vida. Los principios que acaban de decir en el Sermón del Monte, porque esta es la parte final de todo el Sermón del Monte. Esos cimientos que él esbozó, que él dijo, que él habló, que él enseñó, ya tenían que ponerse por obra. Entonces, la obediencia activa a las palabras de Jesús serían el fundamento de una nueva vida, esa nueva vida en Cristo. Que Jesús sea el Señor es demostrado en nuestra obediencia, rendir nuestra voluntad a su voluntad. Esta situación es tan sutil que no es algo en muchos casos a propósito, que lo planeamos o que conscientemente lo hacemos. Muchos tenemos el patrón de conducta de hazlo tú mismo o la línea de pensamiento de si no lo hago yo no se hace bien o si no lo hago yo no lo hace nadie, pero con Dios funciona totalmente distinto. Si Dios no actúa en esta situación, toma cartas al respecto. Esas actitudes son sutiles, nosotros muchas veces las tenemos y en mínimos grados, pero caemos en ese error de querer ser el Señor de Dios o de gobernarnos a nosotros mismos. Y seguimos entonces en esa pugna con Jesús, con el Señor, de que ¿quién es el Señor de tu vida? Si eres tú quien gobierna tu vida o si es Dios quien gobierna tu vida, tus planes, tus decisiones financieras, morales, familiares, sociales, profesionales. Todas las cosas, todos los aspectos de tu vida, no es que somos nulos, no es que estamos nosotros anulados mentalmente, tenemos la capacidad que Dios nos ha dado, pero sí tenemos un Señor que dirige nuestras vidas, y un Señor que tiene un propósito en nuestras vidas, tiene planes y tiene una misión para nosotros, y las cosas que nosotros decidimos tienen que funcionar de acorde al plan y al propósito que Él tiene en nuestras vidas. Por eso es tan importante determinar en mi vida y en tu vida, who is the boss? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el Señor en esta vida que se ha entregado, si ha sido así, a Jesús como siervo para que Jesús sea el Señor de tu vida, de mi vida? En conclusión, en nuestra vida cristiana, ¿quién manda? ¿Quién es el jefe? ¿Soy yo o es Dios? Quiero dejarlo con esta reflexión para que nosotros podamos de una manera sistemática ir rindiendo nuestra voluntad a Dios cada día, y eso es algo que creo que tendremos que hacer de por vida, porque nuestra carne siempre va a querer gobernar, va a querer hacer lo que quiere, pero nosotros tenemos que irla llevando a que haga la voluntad de Dios, porque ese es el propósito que el Señor ha establecido para nuestras vidas: hacer su voluntad, obedecer a toda su palabra, y en ello nosotros poder mostrar su amor, porque si le amamos, le obedecemos.
quiero simplemente que lo reflexionemos, que lo meditemos y que cada vez que nosotros inconscientemente incurramos en ello, llamémonos a la atención y entendamos que quien gobierna en mi vida y en tu vida es el Señor Jesús, porque yo le establecí en mi vida como Señor para que pueda ser a través de ello mi Salvador, el Salvador de mi vida. Que Dios les bendiga y seguimos en una próxima reflexión y con el programa que tenemos en este jueves. Bendiciones. Pues damos las gracias al Señor por su fidelidad, por su amor, por su palabra, y damos las gracias a nuestros hermanos y hermanas por haber compartido con nosotros pues este testimonio y estos pensamientos. Y quiero terminar este culto leyendo también un texto, un versículo que lo encontramos en el Salmo 138:8. Y dice así: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Pues viviendo con esta esperanza, sabiendo que el Señor tiene el control y que Él además pues dirige nuestros pasos, pues podemos estar tranquilos de que andar en su voluntad es nuestro mejor camino. Que el Señor los bendiga.